Humanos. Ya vamos a charlar con Ceci si tiene ganas de volver y demás, pero en este caso, para anticipar una actividad que se va a realizar mañana, que me parece que también es interesante empezar a discutir algunas cuestiones que parecieran en estos contextos quedan como muy desplazados, quedan como muy... hay otras cosas que te dicen que es como más urgentes, pero lo que me parece que es tiempo también de discutir con mayor profundidad de qué hablamos cuando hablamos del sistema penal, de qué hablamos cuando hablamos del sistema carcelario, de qué hablamos cuando hablamos de el avance represivo, ir conectando todo eso, justamente en este contexto además. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Ya te estábamos extrañando, Ceci. Tenemos mucho que hablar. ¿Vos estás con Miguel en el programa o estás sola? Estoy sola hoy, estoy sola. ¿Vos querías hablar con Miguel también? No, quería saber si estaba Miguel en el programa. Bueno, hoy no está, pero es parte. Es parte, sí, pero hoy no está justamente. Y aprovechemos, hablemos entre nosotras nomás, ¿viste? Digamos. No, decíamos, Ceci, esta es parte de las temáticas que venimos conversando aquí en la radio de la universidad con vos ya hace mucho tiempo, pero esta vez vamos a conversarlo en un barrio. Es una charla sobre el sistema carcelario y el sistema judicial. Contanos un poco, ¿por qué es interesante hablar de estos temas en los barrios, con las familias, en la comunidad? Bien, hay muchas cosas, Alicia. Vos sabés que hace muchos años nosotras venimos advirtiendo, junto a otras organizaciones de derechos humanos, de una política sostenida de criminalización de la pobreza, de judicialización también de las familias de clase trabajadora, de los sectores más desfavorecidos, y bueno, como que hay un trabajo permanente de estigmatización, pero también de que el Estado atienda a determinadas situaciones cada vez más desde el costado de lo penal, de lo punitivo y no desde lo social. Y en la medida que el Estado se retira de las áreas sociales, también se acentúan las políticas de criminalización, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el caso célebre de María Obando, ¿no?, que es una mujer cuya persecución mediática y penal judicial empieza por su situación de extrema pobreza, cuando ella pierde una hija que se le muere muy probablemente de desnutrición o de causas vinculadas a la desnutrición, y que la respuesta del Estado misionero, en vez de atender a esa situación dramática que además no le alcanzaba solamente a ella, la salida que le da a eso fue hacerle una causa penal y meterla presa, y que además en ese momento había también otras mujeres cuyo caso por ahí no se conocieron tanto, pero que también tenían esta situación de estar presas porque se le habían muerto sus criaturas por causas evitables para el Estado, ¿no? Y bueno, desde ese tiempo, que la verdad han pasado muchos años hasta ahora, esas condiciones no han mejorado, y además ahora nosotros estamos en un tiempo de una ofensiva masiva por una quita de derechos a la población. Entonces creemos que estas situaciones van a ser cada vez más frecuentes y que la verdad a esta altura, en 2024, ya son muchos años de que se aplica una política de criminalización de la pobreza. Entonces los sectores populares están masivamente criminalizados, pero también masivamente judicializados, ¿no? Hay sectores de nuestra sociedad donde tener una causa judicial es una cosa habitual, eso implique o no la prisión, ¿no? Pero bueno, también una porción de quienes tienen causas penales vinculadas a cuestiones de la manera en que viven, de la falta de derechos, de la falta de acceso, también van a parar a la cárcel. Y eso es algo de lo que nosotros queremos hablar, porque es como una realidad no tan admitida, ¿no? Pero cuando uno tiene vínculos con determinados sectores, eso se empieza a ver, ¿no? Nosotros que vamos a la cárcel, por ejemplo, que conocemos esos circuitos, vemos quiénes son. En la cárcel no hay personas ricas, no hay personas de grandes niveles de educación. De hecho, la mayoría de las personas que están privadas de libertad en Misiones no terminaron la escuela primaria. En muchos casos ni siquiera saben leer y escribir, o sea que son, tanto ellas como sus familias, personas que no están en las mejores condiciones ni siquiera para informarse y exigir derechos, ¿no? Entonces, también hay muchas omisiones y muchas vulneraciones de derechos también posteriores
que tiene que ver con la falta de reclamo y la falta de organización. Sí. Pensaba un poco... Por eso volvemos sobre... nosotras que por ahí, además de visitar las cárceles acá en Misiones, hicimos ese recorrido en algunas cárceles de Paraguay, donde tal vez este proceso de criminalización de sectores vulnerables se puede ver con mayor crudeza, porque además las propias particularidades que tiene el sistema penitenciario de ese país, al que además están mirando el nuestro, ¿no? Porque el horizonte del modelo paraguayo sigue apareciendo también. Es muy impresionante ver esa selectividad y además cómo opera ese sistema carcelario en esas familias muy empobrecidas también. Claro, ahí tenemos que decir, Alicia, que la vulneración o la falta de derecho en Paraguay es mucho más masiva, ¿no? Históricamente, mucho más masiva. Creo que la situación que nosotros tenemos es que hemos tenido muchas luchas que han configurado derechos colectivos y que esos derechos colectivos se han tratado de quitar siempre de manera como muy brutal, ¿no? Por ejemplo, la dictadura militar del 76, el tremendo ajuste neoliberal en los años 90, toda una reconfiguración del Estado que fue a través de medidas de altísimo impacto, y estamos como en una nueva situación de ese tipo, y que eso conlleva también al uso de herramientas represivas de manera muy intensa. En Paraguay, en todo caso, lo que ha pasado es que ese es un pueblo que históricamente se le ha privado de derechos, nunca han accedido a los derechos que tenemos nosotras, y que se ha naturalizado en gran medida una especie de pobreza crónica, de precarización laboral así masiva, extendida, donde un porcentaje muy bajo de la clase trabajadora paraguaya está formalizado. Incluso al estar formalizado tampoco tienen los mismos derechos que se tienen acá al estar formalizado, y eso ha extendido como un manto de naturalización, ¿no? De todas esas injusticias. Y es como que se ve con mucha naturalidad también que eso termine, por ejemplo, teniendo una respuesta como la cárcel. Por ejemplo, en Paraguay la cantidad de niños que hay en la calle, y de esos una gran porción son de comunidades indígenas, es muy grande. Y esos niños que se crían en las calles, que eso se ve en los grandes centros urbanos, también como producto de la inmigración forzada del campo, por los desalojos a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, muchas veces terminan que esos niños cuando van creciendo van a parar a los institutos de menores, a los institutos de rehabilitación, que la verdad son cárceles, y que después van a parar también como una especie de trayecto ya predeterminado a la cárcel. ¿No? La miserabilidad de las cárceles en Paraguay es muy llamativa. Ahora también hay que decir que el servicio penitenciario paraguayo es bastante menos agresivo que el servicio penitenciario argentino, en términos de, por ejemplo, el trato a los presos y a los familiares. No hay tanta agresividad en ese trato más cotidiano, ¿no? La verdad tampoco lo quiero mostrar como un ejemplo, pero cuando nuestras autoridades miran a Paraguay y lo ponen como modelo, no están mirando las cosas en las que el modelo paraguayo nos está ofreciendo alguna salida, como es la desmilitarización, que ellos han operado la desmilitarización desde la caída del gobierno de Stroessner. Pero sí están mirando, por ejemplo, esas experiencias de privatización parcial de sectores de la cárcel, de llevar a la población penal a formas de autogestión de los recursos, lo cual es desastroso. Es el neoliberalismo a pleno adentro de la cárcel, lo cual tiene consecuencias, pero catastróficas, ¿no? Sin embargo, bueno. Pensaba esto, además, cuando discutíamos también la actividad, ¿no? Porque el desmejoramiento de las condiciones de vida, el retiro del Estado de esas áreas sociales, pero el fortalecimiento del Estado en todo lo que se llama el sistema penal, los aparatos represivos, la respuesta penal a las distintas demandas, eso va a hacer que cada vez la cárcel esté más cerca de todos y de todas, ¿no? Y que va a haber sectores que tengan aún menos posibilidades de enfrentar lo que eso implica, ¿no? Inclusive lo que cuesta hasta reconocer o decir que se tiene un familiar que está detenido, por ejemplo, o detenida. La cárcel sigue siendo un estigma para la persona que está dentro y para sus familiares que están afuera también, ¿no? Porque una cosa que se ha reforzado mucho junto con estas políticas son los procesos de estigmatización
El por algo será también, ¿no? Entonces es muy difícil saber, por ejemplo, que tu vecino o un conocido, gente a la que uno tiene relativamente cerca, tiene una de estas situaciones. No es algo sobre lo que se prefiere hablar. Bueno, sin embargo, esa realidad está ahí, existe, y él está realmente cada vez más cerca, y la cárcel está cada vez más poblada. Entonces termina siendo un problema muy grande, porque también esa falta de reconocimiento de que hay un problema hace que no se quiera operar sobre ese problema, ¿no? O sea, también muchas familias que tienen familiares en esa situación creen que es un error, que bueno, como que ya se van a dar cuenta de que cometieron un error. Sin embargo, también el accionar judicial nos muestra una pauta por la cual apresar a personas sin tener material probatorio, sin respaldo, sin tener argumentos, o por causas que son fácilmente escarcelables, también es una práctica habitual. No es un error, o un exceso, como dirían también en otros contextos. Cecilia, y cuando se pensó esta actividad, ¿cómo se pensó? ¿Para quién está destinado? ¿Qué cuestiones tiene esta charla? Ya, cuando uno empieza a abordar ese mundo surgen muchas demandas, ¿no? Nosotros ya hace 2 años empezamos a hacer unas actividades a las que convocamos más como espacios de reflexión e intercambio de diversas organizaciones que por distintas razones o a través de diversas situaciones vamos llegando al sistema de encierro, para un poco intercambiar a ver qué estaba haciendo cada uno, cuáles eran los temas más acuciantes, a cuáles se le puede dar algún tipo de respuesta, porque no podemos darle respuesta a todos. Y bueno, el año pasado interrumpimos un poco eso y ahora estamos tratando de volver. Y justamente algunas de las organizaciones con las que logramos trabajar y establecer alguna dinámica más sostenida tienen algún tipo de abordaje sobre estas cuestiones de la criminalización, pero hay que decir que la mayoría de las organizaciones del campo popular no miran este tema tampoco, ¿no? En este caso estamos trabajando con las compañeras de Argentina Humana, del MTE, que tiene una rama dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Hay una rama que se llama Rama de Liberados, ¿no? Que intenta organizar y sobre todo darle algún tipo de inserción laboral a personas que vienen liberadas de la cárcel, que es todo un tema, ¿no? Bueno, Nuestra América, que son también compañeras nuestras con las que ya venimos trabajando hace bastantes años. Y bueno, y ahí hay varias demandas. Por un lado, lo de hablar de la situación de encierro, de los derechos, de la necesidad de la organización de los familiares, de la necesidad de dar respuestas más colectivas que las que se están dando hasta ahora ante determinadas situaciones, de ponerlo también un poco en crisis en la agenda política, porque en la agenda política habitualmente eso no está. A la cárcel se la muestra solamente como un lugar al que van los malos y bueno, y que además se merecen lo que estar ahí y todas las cosas que pasan ahí, que son muy terribles, pero bueno, como que en general las autoridades no tienen una gran demanda de responder sobre la vulneración de derechos que implica la cárcel y además sobre qué políticas se están teniendo hacia eso. Entonces, bueno, empezamos a hablar de esas cosas. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Walter Bogado, que además de docente es secretario de una de las defensorías oficiales del Fuero Penal, y la verdad que también fue interesante hablar con él porque él nos contaba con qué criterios se manejan, cómo defienden, o sea, ellos defienden a las personas que no pueden pagarse un abogado, ¿no? Como el Estado tiene que garantizar la defensa de quienes tienen causas, tienen acusaciones. En este caso intervienen las defensorías, que son varias, y sin embargo también hay que decir que en el imaginario popular no acceder a un abogado privado, no poder pagarle a un abogado y quedar en manos de un defensor público es como un equivalente de, bueno, me van a condenar porque el defensor en realidad no va a mirar mi expediente. Bueno, hablando con él nos contaba cómo trabajan particularmente, ¿no? Y también las cosas que a él le parece desde esa función que estarían faltando para poder garantizar más derechos, que el sistema y las instituciones tienen atribuciones, es más, tienen obligaciones, que muchas veces no se cumplen porque la gente que queda atrapada en esto es gente sumamente vulnerable y que muchas veces ni siquiera sabe que tiene esos derechos. Entonces, él nos planteaba que, bueno, yo hago mi trabajo, yo les cuento cómo hago mi trabajo, pero sé que no todos hacen el trabajo como yo, que hay gente que no, y que a la vez también falta una demanda más organizada de parte de, por ejemplo, los familiares de las personas que están privadas de la libertad.
que existe en otros lugares, por ahí en Buenos Aires, sabemos que existen algunas asociaciones, no en todas las localidades tampoco, pero bueno, que son formas de organización que ayudan a dar algún otro tipo de respuesta que no sea veo cómo lo resuelvo, porque la verdad que cuando uno se enfrenta a un sistema como el aparato judicial y penal, no es fácil encontrar salida si no es colectiva. Claro. Y además salir de esa situación de que es un hecho aislado, individual, me pasa solamente a mí, y si llego y le explico al juez o al Poder Judicial, capaz que me entienda, ¿no? Sí, mucha gente apuesta realmente, sí. A mí no me deja de sorprender, ¿no? Pero por ejemplo acá en Misiones es una provincia donde hay un nivel de prisionización bajo, y donde incluso las mismas autoridades consideran que es una población penitenciaria como poco conflictiva, que no genera situaciones, por ejemplo, de motines o de conflictos habituales como en otras jurisdicciones, pero que así todo los índices de prisionización de quienes están adentro son muy largos, pasan muchos años en prisión preventiva hasta que tienen un juicio. Hay gente que ha estado muchos años preso y no se sabía dónde andaba su causa, por qué seguían presos, bueno. Lo otro es que con muy poco acceso a medidas alternativas cuando ya tienen condena, en general el criterio que están adoptando los jueces es que cumplen hasta el último día sin salida transitoria, sin todo un proceso de reinserción que hace falta, como que no tiene ningún parangón, digamos, la gravedad de los delitos con la dureza de las penas. Bueno, hay como muchas cosas, y además lo otro es que Misiones ha sido reiteradamente denunciada por condenas sin pruebas. Sí. Causas armadas, como decimos también, ¿no? Causas armadas. Muchas veces hay gente que cree que son errores, ¿no? Y lo más notable es que muchas veces las personas que están en esa situación creen que es un error, ¿no? Cuando uno empieza a mirar fuera de los casos uno por uno, se empieza a dar cuenta de que eso no es un error. Sí. De que hay criterios que llevan a esas conductas en lo judicial, y que también en el sistema no prevalece la necesidad de buscar la verdad, ¿no? O sea, sino que se cumplen con ciertas formalidades, como introducir una cierta cantidad de causas, lograr elevaciones a juicio en una cierta cantidad de causas, lograr una determinada cantidad de condenas, y cuando se cumplen esas formalidades es como que ya se llenaron ciertos criterios de satisfacción o de idoneidad, y no importa la verdad. Entonces estamos ante un problema que es estructural. Totalmente, y que va a ir creciendo esta problemática, porque además lo que estamos viendo con las medidas del gobierno de Javier Milei, con las apuestas de una ministra como la de Patricia Bullrich, que están volviendo a poner en agenda la baja de la edad de punibilidad, que la quieren llevar a 14. Están discutiendo penalizar conductas, penalizar derechos, el derecho a la protesta, de convertirlo, de criminalizarlo aún mucho más. Es decir, que están fortaleciendo desde lo discursivo, pero también viendo cómo pueden modificar la legislación vigente para aún engrosar más este proceso de criminalización y de encierro, porque también esto que se dice poco, sino la Argentina ha ido incrementando de manera muy importante en los últimos años la cantidad de personas que están presas. Y eso es así, y eso se demuestra de que eso obedece simplemente a una política de prisionización, que no tiene que ver con las situaciones en las que hay que atender, porque es muy notable que Argentina multiplicó por 3, lo cual es muchísimo, su población penitenciaria, justamente cuando empezaba la recuperación económica después de la tremenda crisis del 2001-2002. Hacia el 2004 empieza una recuperación económica muy importante que tiene como consecuencia la creación bastante masiva de empleo. Podemos discutir en qué condiciones, digamos, pero hubo, después de muchos años de altísimos niveles de desocupación, una baja muy sensible en los niveles de desempleo, acceso a empleo, acceso a consumo, que son muchas de las cosas que en ciertos presupuestos serían como las condiciones para que bajen los niveles de prisionización, ¿no? Y sin embargo, con un acceso masivo no solamente al consumo, sino a más derechos, también hubo un aumento muy alarmante en los niveles de prisionización que se mantienen. Sin embargo, también se mantienen
índices muy bajos de criminalidad en Argentina. Más allá de lo que los medios nos muestran en la televisión, eso no está en las cifras. Y eso puede no estar en las cifras por dos cosas, porque realmente no todas las personas que sufren algún tipo de delito lo denuncian, o porque las formas de control de la estadística no son confiables, pero no son confiables como ningún otro sistema de estadística lo es, digamos, o sea, tan confiable como cualquiera de los otros, ¿no? Y con respecto sobre todo a los delitos contra la integridad de personas, ya sean agresiones, delitos de índole sexual, formas de violencia, eso también hay una proyección de la cantidad entre los que se denuncian y los que no, ¿no? Y Argentina no solamente que tiene índices bajos, sino que además ha bajado. Y sin embargo los índices de prisionización son cada vez más altos. Ceci, entonces, seguramente vamos a seguir charlando porque me parece que después iremos como desglosando también de toda esta charla la cantidad de cuestiones que podemos ir discutiendo. Volver a hablar de la baja de la edad de punibilidad, lo que implica, en qué contexto aparece, qué cuestiones están a partir de instalándose o reinstalándose a partir de esta discusión. Después también lo escuchábamos a Patricia Bullrich hace un par de días decir que está preparando una propuesta para privatizar algunas cárceles o interesar a inversores para que vengan a construir nuevas cárceles en la Argentina, lo que eso significa, ¿no? La privatización también de esta crueldad terrible. Pero bueno, son todas como discusiones a las que nos están empujando en medio de este caos generalizado, ¿no? Así que seguramente vamos a volver a charlar. Decinos dónde va a ser esta actividad. La actividad va a ser en un centro comunitario que tiene el Movimiento de Trabajadores Estudios en Garupá, sobre la costanera del Acceso Sur y calle Carmen del Paraná. Eso es cerca de Villa Lanús. Bien. Bueno, un poco alejado para mucha gente, pero bueno, también es una manera de acercar a los vecinos de la zona, que es justamente una zona donde el MTE ya tiene un trabajo previo, entonces seguramente vamos a tener un público bien local. Ceci, bueno... Igualmente es abierta la actividad. Totalmente. Bueno, y nos encontramos mañana nosotras ahí, un ratito. Gracias, Alisa, nos vemos. Un abrazo. Cecilia Rodríguez...